bueno, ya con friecito, ¿verdad? Ya se siente la Navidad. Qué bueno, qué bueno que estamos hoy aquí, que hoy venimos a alabar a Dios, pero también a escuchar la palabra de nuestro Señor. Pues muchas gracias a Dios porque nos permite hoy venir a congregarnos y pues gracias a Dios. Un dulcecito. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para hoy para nosotros. ¿Estamos listos? ¿Sí? Bueno, porque lo veo así como que nos hizo efecto la lluviecita, el clima, ¿verdad? Pues vamos a entrar en calor, ¿verdad? Como ayer que andábamos ahí. Vamos a recibir la palabra de Dios. ¿Estamos listos con actitud, sí? Sí. Eso. Porque nada, estamos como bien agüitados, ¿verdad? Como que todavía nos está afectando lo de hace 8 días, ¿no? Que perdió el León y que todavía no lo superamos. Vamos a recibir la palabra de Dios, ¿ok? Bueno, ya oraron por mí, pero yo también quiero hacer una oración, ¿ok? Ahora sí, como dicen, a que amarre, ¿verdad? Gracias Padre, te damos hoy en esta mañana. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque nos has permitido venir a congregarnos. Gracias te damos, Padre, porque también hoy hemos venido con un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Y te damos muchas gracias, Padre, porque nos permites venir a reunirnos. Somos unos privilegiados de estar aquí, Señor. Y nuestros hermanos que hoy no pudieron venir también, Señor, bendícelos. Y te damos muchas gracias, Padre. Gracias te damos y te pedimos que hoy tú hables a nuestras vidas, que no salgamos como hemos venido, Señor, sino que salgamos con un corazón avivado, con un corazón apasionado, Señor. Y te damos muchas gracias hoy en esta mañana. Te damos muchas gracias en nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces ya estamos listos, ¿verdad? ¿En eso quedamos? Ok. Pues hoy vamos a ver algo muy hermoso que Dios me estaba hablando. Y por ejemplo, vemos ahora en el internet, vemos diferentes situaciones en diferentes países, en diferentes lugares, diferentes situaciones que están pasando en las iglesias. Por ejemplo, vemos la situación que se está viviendo en las iglesias de Corea, una situación muy difícil, allá en donde son los talibanes, ¿cómo se llama? Afganistán, como en Irán. O sea, vemos la situación que están viviendo las iglesias, unas situaciones muy, muy difíciles, pero podemos ver la fe de la iglesia, ¿no? Que no da marcha atrás, la fe de la iglesia que a pesar de que están siendo de hecho asesinados, llevados a la cárcel, con prohibiciones. Entonces estamos viendo situaciones en la actualidad. ¿Qué está viviendo la iglesia, verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Podemos ver en la palabra de Dios, en la Biblia, podemos ver también las diferentes características de las iglesias que estaban pasando. Por ejemplo, nosotros podemos ver aquí en México, aquí, bueno, gracias a Dios no estamos pasando por esas situaciones que están pasando nuestros otros hermanos en otros lugares, pero a lo mejor por eso nos hemos relajado, ¿no? Aquí tenemos toda la libertad de expresarnos, la libertad de congregarnos, y podemos ver situaciones que estamos viviendo aquí en nuestro país. En la Biblia podemos ver diferentes situaciones y características de las iglesias. Por ejemplo, podemos ver las características de los Corintios. ¿Cómo era? Era una iglesia que se movía todavía en sus pasiones. Era una iglesia que se movía en sus sentimientos. De repente andaban bien prendidos, de repente andaban bien apagados, se movían por sus emociones, en situaciones doctrinales. Entonces podemos ver características de diferentes iglesias, ¿no? Entonces
hoy voy a tomar un punto de una iglesia, de una característica de una iglesia, de la iglesia de Éfeso. Entonces esta iglesia era una de las iglesias más prósperas espiritualmente, digamos, más ricas y en doctrina, en enseñanza, en muchas cosas. Era una iglesia, digamos, una iglesia modelo, ¿verdad? Nosotros podemos ver esas iglesias que están pasando situaciones difíciles y nos sorprende, wow, ¿cómo es posible que esta gente no dé marcha atrás por Cristo, ¿verdad? Y nosotros que estamos en México estamos bien relajados, ¿verdad? Si queremos vamos a la iglesia, si no, no. Es que ya me cayó mal el hermanito, ya por eso ya no voy a la iglesia. Y nos fijamos en muchas cosas, ¿no? Estamos viviendo una situación aparentemente muy relajada, muy tranquila en nuestro país. Y es general. Llega la pandemia y de repente ya muchos ya dejan de venir por el temor a contagiarse en la iglesia. Pero pues estamos allá en el cotorreo, ¿no? Entonces estamos pasando situaciones bien difíciles en México, en nuestro país. Podemos ver las situaciones de otros países y podemos ver unas vidas realmente avivadas, apasionadas por Jesús, ¿verdad? Que no les importa su vida, sino lo que les importa es permanecer en su fe en Cristo Jesús. Entonces, y vemos muchas características, ¿no? En las cartas de Pablo podemos ver las características de la iglesia en diferentes lugares. Y hoy voy a tomar un punto de la iglesia de Éfeso. De la iglesia de Éfeso, para mí es una iglesia, digamos, ejemplar. Y vamos a darle lectura, ¿les parece? ¿Están listos? Sí. Ok. Vamos al libro de los Hechos. Después de los evangelios, ¿qué sigue, Raúl? Los Hechos, amigos. Los Hechos, ¿verdad? Entonces vamos a Hechos 19. Y vamos a leer del 10 al 12, por favor. Fíjense lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. El título se llama Pablo en Éfeso, ¿verdad? Aquí lo podemos ver, el titulito que está aquí arriba. Dice Pablo en Éfeso. Vamos a ver qué estaba pasando y qué estaba sucediendo en esta visita de Pablo en Éfeso. ¿Qué estaba sucediendo? Fíjense, dice, así continuó por espacio de 2 años. ¿Cuántos años tenía Pablo ahí? 2 años. Así continuó por el espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Por medio de quién? Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de quién? De Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Dios. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces, bueno, dice que Pablo estaba en Éfeso. Pablo llega a Éfeso por 2 años, ¿verdad? Y empezaron a suceder cosas tremendas ahí. Empezaron a suceder cosas tremendas. Dice que había milagros. En esta iglesia de Éfeso empezaron a haber milagros, empezaron a suceder cosas tremendas que a lo mejor anteriormente no habían pasado, pero estaban sucediendo ahora que Pablo había llegado. Había milagros, había sanidades. Dice que aún los que no podían llevar a sus enfermos, ¿llevaban qué? Los paños, las prendas, y se los llevaban a los enfermos y sanaban. Fíjate qué milagros tan extraordinarios estaban sucediendo en esta iglesia. Estaban sucediendo milagros extraordinarios. Y vamos adelantito en el 17. Del 17 al 20, vamos a ver qué continuó haciendo, qué siguió pasando. Porque no nomás se quedó en esto, ¿verdad? De haber sanidad de los enfermos y que
llegaban los familiares y llevaban los paños y se los ponían a sus enfermos y ellos sanaban. No se quedó con esto de sanidades y nada más. Sucedieron cosas más tremendas en la iglesia de Éfeso. Dice, y esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso. O sea, fue notorio, ¿verdad? No fue algo que, ay, pasó algo, y no. Fue algo muy notorio. Cuando hay algo muy notorio, todas las vistas de la gente, los oídos de la gente empiezan a voltear hacia ese lugar, hacia lo que estaba sucediendo en la iglesia, ¿verdad? No en el país. Lo que estaba sucediendo ahí. ¿Y qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba pasando con esos hombres que estaban ahí? Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Era qué? Magnificado el nombre del Señor Jesús. No era magnificado el nombre de Pablo, de los discípulos, sino era magnificado el nombre de Jesús. Porque ¿quién era el que estaba haciendo los milagros? Dios. Era Dios, era Jesús, a través de la vida de Pablo. Estaban sucediendo cosas extraordinarias, ¿verdad? Se estaba manifestando el poder de Dios en la vida de estos hombres. Y muchos de los que habían creído venían y confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de sus precios, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. O sea, era una lanota, ¿verdad? Los libros de los brujos, de los hechiceros y los que estaban quemando. No les importaba el valor, ni lo que había, ni nada. Lo único que les estaba impactando y causando algo era que habían creído en Jesucristo. Eso era lo más grandioso de estos, fíjate, de los hechiceros, de los brujos. ¿Dónde se ha visto esto? O sea, nosotros podemos ver en la actualidad y dices, no, pues no, ¿verdad? Ahorita todos quieren sacar ventajas y quieren sacar provecho. Pero dice que en este entonces era tanto el poder de Dios en la vida de estos hombres, todo lo que estaba sucediendo, el evangelio que estaban llevando. Dice que la palabra de Jesús estaba llegando con poder a la vida de esta gente. Dice que aún llegó la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, ¿a quién? A los brujos y a los hechiceros. Tanto que se convirtieron a Cristo y que no les importó nada, y empezaron a llevar sus libros, empezaron a meter ahí sus libros, a quemarlos, a no importarles el dinero, el valor económico, ni mucho menos nada. Lo único que les importaba era Cristo, ¿verdad? Se convirtieron a Cristo. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea, iba creciendo grandemente y prevalecía, dice, grandemente la poderosa palabra del Señor. O sea, la poderosa palabra del Señor iba creciendo, iba prevaleciendo. Empezaba a despertar fe en la gente. Se manifestó de una manera muy grande la salvación a Éfeso. Empezó a haber gente convertida. Dice que empezaron a confesar sus hechos, a confesar los pecados, a convertirse a Cristo, a arrepentirse de su vida pasada, de sus pecados, y empezó a haber una transformación en la gente de Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Selçuk, Turquía, ahora es. Entonces todo esto empezó a suceder cosas tremendas a la iglesia de Éfeso. Empezaron a ver milagros, señales. Dice que hasta los brujos se convirtieron a Cristo. Los peores enemigos se empezaron a convertir a Jesucristo. Empezaron a suceder cosas tremendas. Empezó a crecer el evangelio. Hubo una manifestación de fe, de gracia de parte de Dios a esta iglesia. Empezaron a suceder cosas tremendas. Dios usa a los hombres para que sucedan las cosas de Dios. Dios empezó a usar a Pablo, empezó a usar a los discípulos, a los que acompañaban a Pablo. La iglesia de Éfeso empezó a trabajar. Empezaron a ver lo que estaba haciendo Pablo y dice, ¿sabes qué? Vámonos también nosotros a hacer lo que nuestro líder está haciendo, ¿verdad? Predicar de Cristo, llevar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Sanar enfermos, que las cosas sucedieran, ¿no? Entonces ellos empezaron
ahora sí, a trabajar, a echarle duro, ¿verdad? Había mucho trabajo por hacer y empezaron a suceder cosas tremendas en la vida de estos hombres, y empezaron a suceder cosas tremendas en la iglesia de Éfeso. Empezó a haber algo tremendo, un avivamiento en la iglesia de Éfeso, que eso es lo que nos hace falta a nosotros, ¿verdad? Pero primeramente avivarnos a nosotros mismos para que haya un avivamiento en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que pasó en este lugar? ¿No deseamos un avivamiento nosotros en esta ciudad? ¿Tú no deseas un avivamiento en tu ciudad, en tu escuela, en tu trabajo, en tu negocio, donde quiera que estés? ¿No deseas un avivamiento? ¿No deseas que la gente que te rodea conozca de Jesús? ¿No deseas que la gente conozca de Cristo? Pues Pablo llegó con eso en su corazón, con un deseo, con un anhelo de que la gente se convirtiera a Cristo, de que la gente conociera del Evangelio, de que la gente se arrepintiera de su vida pasada, de sus pecados, y que reconociera a Jesús como su Señor y Salvador. Señor y Salvador, ¿verdad? Porque a veces muchos lo reconocemos nomás como nuestro Salvador, pero cuando se trata de obedecer y rendir nuestra vida a Cristo, ahí sí ya no, ¿verdad? No, la iglesia de Éfeso empezó a testificar de Cristo, aceptó a Jesús como su Señor y como su Salvador. Empezaron a suceder cosas bien tremendas en esta iglesia, a suceder cosas muy tremendas. Yo digo, porque lo vemos, y es general. Empezamos a ver una iglesia que se estancó, una iglesia que empezó a vivir una vida pasiva. Ayer platicaba con Mike, el que tocó ahí en los 15 años, y platicaba yo con él y dice, no, pues sabes qué, pues desde que pasó todo esto, desde que empezó la pandemia, o sea, nuestra iglesia se vino abajo, o sea, no se vino abajo, sino que se empezó a quedar vacía. Dice, ya poco a poco empezó a llegar la gente, dice, pero hubo muchos que aún estaban en el servicio y ya no volvieron. Entonces es general. Digo, ¿qué está pasando? Nosotros deseamos un avivamiento, pero tenemos que avivarnos nosotros mismos primero. Tenemos que avivar ese fuego de la palabra de Dios, ese fuego de una pasión por Jesús, de una pasión por vivir para Jesús y vivir en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros necesitamos, igual que lo que vio Pablo hacia esta iglesia. Nosotros necesitamos avivarnos para que sucedan cosas tremendas en esta ciudad. Y eso fue lo que sucedió en esta iglesia de Éfeso. Fíjate lo que dice el Hechos 19, ahí mismo en el 24 al 27. Unos versículos adelante. Dice, porque un platero es alguien que hace plata, ¿verdad? Que trabaja la plata. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, dice, daba no poca ganancia a los artífices, o sea, les daba una lanota, ¿verdad? A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestras riquezas. Y luego fíjense lo que dice, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con nuestras manos. Entonces, luego dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio se venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces no nomás estaba sucediendo esto, no nomás estaban sucediendo estas cosas, sino que la gente se estaba dejando atrás la idolatría, estaba dejando atrás todo esto, estaba dejando atrás las figuritas que estaban haciendo, estaban dejando de adorar, ahora sí, a una falsa diosa, y estaban conociendo la palabra de Dios y estaban conociendo al Dios verdadero. Entonces empezaron estos personajes a ver lo que estaba sucediendo con Pablo y dice, ¿sabes qué?
estos están dándole en la torre a nuestra religión y le están dando en la torre a nuestro negocio. Si lo traemos a nuestros tiempos, si lo traemos aquí, podemos ver que estaban acabando con ahora sí, con la religión popular, ¿verdad? Estaban dándole en la torre a la religión popular. La otra vez salió en el periódico una nota que decía que cada vez hay menos de la religión popular porque muchos estaban volviendo al cristianismo. Y esos son poquitos de alarma que estaban poniendo ahí en el periódico, ¿verdad? Dice, ya cada vez hay menos, dice, porque ya se están yendo para allá. Así sucedió en estos tiempos. Hubo gente que empezó a dejar la idolatría, ya no compraban sus figuritas, ya no compraban sus templecillos de la diosa Diana, ya no iban a ir a esos lugares, a los servicios religiosos, ya no iban a nada, sino que estaban escuchando la palabra de Dios. Estaban conociendo a un Jesucristo vivo, a un Jesucristo que vivió. Por cierto, estamos a punto de celebrar, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús, que sabemos que no es en estas fechas, pero por tradición se celebra en estos tiempos. Nació Jesús, vivió Jesús, pero también murió Jesús y resucitó Jesús, ¿verdad? Entonces es en lo que estaban ellos enfocados, en un Jesús verdadero, en un Jesús que murió por sus pecados, que fue crucificado por sus pecados, pero resucitó al tercer día, que resucitó. Y juntamente nosotros también resucitamos con ellos, decían ellos. Cristo nos resucitó, nosotros resucitamos también a una nueva vida con Cristo Jesús. Empezaron a suceder cosas tremendas. Dejaron la idolatría, los brujos dejaron la hechicería. La gente venía y eran sanados, y los que no traían sus paños, nada más para que los tocaran los apóstoles, y sus familiares iban a ser sanados. Empezaron a suceder cosas bien tremendas en la iglesia de Éfeso. Cosas muy tremendas, extraordinarias. Sucedieron cosas tremendas. Podemos ver a la iglesia de Éfeso como una iglesia extraordinaria. Como una iglesia extraordinaria. Cosas tremendas estaban pasando. Aquí nos lo narra el libro de los Hechos, pero acompáñame por favor a Efesios 1, por favor. Estaban sucediendo cosas muy, muy tremendas, muy impactantes, ¿verdad? Cosas que no habían visto estaban sucediendo. Estaban sucediendo cosas muy, muy, muy fuertes ahí. Yo deseo, no sé si tú, pero yo pienso que todos deseamos, porque estamos en un sentir y estamos en un espíritu, ¿sí o no? Amén. Deseamos esto en nuestra iglesia, que sucedan cosas así. Ir con la gente, bueno, no como Jeremías lo hizo, ¿verdad? Que llegó destruyendo, o sea, llevándoles la palabra y que ellos se dieran cuenta, que el Espíritu Santo les revelara y que dejaran toda la religión, y que dejaran la idolatría por medio de la palabra de Dios. O sea, que dijeran, esto no sirve. Esto sí, la palabra de Jesús sí, es efectiva y es eficaz. Yo me quedo con esto. Esto no me interesa, esto no me importa. Esto es vano, esto es pasajero, esto es del mundo, aquí se va a quedar, eso es terrenal. Pero esto es eterno, la palabra de Dios es eterna. Jesucristo es eterno, yo quiero estar con Jesucristo. Yo quiero una vida eterna, no una vida terrenal. Empezaron a destruir sus templecillos. Y nosotros adoramos esto que se destruye con cualquier cosa. Nosotros adoramos esto. Nosotros nos estamos haciendo semejantes a esto. Porque eso es la idolatría, hacerte semejante a.
Si yo adoro un pedazo de palo, un pedazo de yeso, me estoy haciendo semejante a eso. Entonces yo me quiero hacer semejante a un Dios vivo, a un Jesucristo vivo. Yo me quiero hacer semejante a Él, en su carácter, en su amor. Yo me quiero hacer semejante a Él. Yo no quiero hacerme semejante a esto, sino a esto, a Jesús. Entonces la gente empezó a abandonar la religión de moda, empezó a alejarse de todo eso, de lo pasajero, y empezaron a seguir a Jesús, escuchar la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo a través de los apóstoles, de Pablo. Empezaron a escuchar y dijeron: mi vida es para Jesús, mi vida ya no es para acá, mi vida es para acá, en esta dirección, en Jesús. Y no solo esto lo que estaba sucediendo, sino algo más. Dice: bendito sea 1.3, Efesios 1.3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, ¿qué? Espiritual. No con toda bendición de casas, coches, una novia guapa. Ay, está bien guapa, ¿verdad? Pero no tiene a Cristo, ¿verdad? Está bien guapo, pero no tiene temor de Dios. Mira cómo vive, mira cómo anda, mira lo que hace. O sea, ¿con qué los bendijo? Con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales, ¿en quién? Cristo. En Cristo. O sea, habían sido bendecidos grandemente en Cristo. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Entonces, no nomás bastó con esto, ¿verdad? Sino que fueron bendecidos grandemente con doctrina. El apóstol Pablo no nomás fue y a ver, pásenle los que quieran recibir a Cristo. Y, no, así no es. Levanten sus manos los que quieran recibir a Cristo. ¿Lo dijo así? No. Él les predicó de Cristo y se arrepintieron. Hubo una acción en su vida, en su corazón. Empezaron a vivir un estilo de vida diferente, un cambio radical de vida. Y Pablo no se conformó con esto. Les dio bases sólidas, les dio doctrina. Por eso dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Empezó a haber una bendición doctrinal, un discipulado. Empezó a discipularlos. No nomás les dijo así como dicen: es que ya le compartí de Cristo, ya aceptó a Cristo en su corazón. ¿Así lo hizo Pablo? No. Los adoctrinó, les dio bases para cuando vinieran los falsos maestros, los falsos apóstoles, todos esos falsos que venían y les hablaban y les endulzaban el oído. Ellos ya tenían sus bases bien sólidas y bien firmes. Y fíjate, les dice: según nos escogió antes de ¿qué? De la fundación del mundo. ¿Qué les está diciendo aquí doctrinalmente? Les está hablando de la predestinación. Les está hablando de bases doctrinales, de fundamentos sólidos, de bases sólidas. Así como en Jeremías, ¿verdad? Jeremías fue predestinado antes de que ¿qué? De que te engendrara. De que te engendrara, antes de que nacieras. ¿Qué más? Ya te conocía. Ya te conocía. Y ya lo había escogido. ¿Para qué? Para ser un profeta a las naciones. O sea, les está hablando de bases sólidas. No les está hablando de ay, qué bueno que recibieron a Cristo, ¿verdad? Ya son salvos, aleluya, amén. Ya hay fiesta en el cielo, ¿verdad?
No les dijo así. Les dio doctrina, les dio fundamentos. Imagínate, llega por ahí alguien y dice, no, es que mira, que, a ver, espérate, aquí Dios ya me escogió desde la fundación del mundo. O sea, yo ya soy apartado, ya soy escogido. Desde antes de que naciera, desde antes de la fundación del mundo. O sea, les está dando bases sólidas, doctrinales, para que fuésemos, ¿qué? O sea, aquí hay un propósito también, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Les está hablando de la santidad. Les está hablando de cómo tienen que vivir una vida apartada para el Señor Jesús. No les está diciendo, bueno, ya eres salvo, vive como quieres, ¿verdad? Dios ya te va a perdonar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que tú ya eres salvo. Tú ya puedes hacer lo que quieras. No, les está hablando de un estilo de vida que tienen que vivir ahora en Cristo Jesús, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Les está hablando de puntos doctrinales, de bases doctrinales. No les está hablando de un evangelio light. Sucedieron cosas tremendas, sí, milagros, sanidades, los hechiceros se convirtieron, dieron la espalda a la idolatría, tumbaron todas sus figuritas y todo, ¿no? Pero no se quedó con eso, les dio bases doctrinales, para que vivieran un estilo de vida diferente. Para cuando vinieran todos esos falsos maestros, esos falsos apóstoles, ellos tuvieran esas bases para decir, ahora sí, para darles el puertazo en la nariz, ¿verdad? No tienes el evangelio de Cristo, no eres bienvenido a Dios. El evangelio de Cristo es este y es así. Así se los puso el apóstol Pablo, les enseñó la doctrina. ¿Una iglesia ejemplar? Sí. Fíjate lo que dice. Bueno, vamos a leer hasta el 8. Dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptos, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Adoptados. Según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿somos qué? Adoptados. Somos predestinados y somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y en quien tenemos redención por su sangre. ¿De qué les está hablando? De la redención. Si se fijan aquí en esta parte, llaman varios puntos doctrinales, poderosos y fuertes, que no los van a hacer tambalear, que no los van a hacer moverse de ahí. Les está hablando de puntos doctrinales. Por eso digo que el apóstol Pablo no se conformó nada más con los hechos, con las obras, con lo que estaba sucediendo, sino que él fue más allá. Les empieza a hablar de doctrina. Es importante la doctrina, mis hermanos. Yo te invito, aprovechando, yo te invito en el amor de Cristo, que te des un tiempo y que te vengas los martes. Joven, date un tiempo y vente los sábados. ¿Qué estamos hablando los sábados? Pura enseñanza, pura doctrina de Jesús. Yo los invito, mis hermanos. No se conformen con los milagros. No se conformen. Tenemos que tener bases sólidas en nuestra vida cristiana. Fundamentos sólidos en nuestra vida cristiana. Que de repente viene ahí cualquier pelagato y nos da una revolcada y ya no sabemos. ¡Ay! Tenemos bases. No, a mí dime la palabra de Dios. O sea, tenemos que tener las bases bien sólidas. Los fundamentos bien firmes. En quién estamos creyendo. Cómo tenemos que vivir nuestro estilo de vida. Entonces, dice, ¿en quién tenemos toda redención? Por su sangre y el perdón de pecados. Aquí para que no digan que es que la salvación se pierde. No. Ya todas esas enseñanzas, por eso te digo, tenemos que tener esos fundamentos doctrinales bien firmes y bien sólidos en nuestra vida. Según las riquezas de su gracia, nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda ¿qué?
Sabiduría e inteligencia. Llenarnos de sabiduría e inteligencia en el conocimiento de Cristo. Y tú y yo sabemos que la sabiduría no la vamos a obtener llenándonos de información, ¿verdad? O sea, no somos una computadora, ¿verdad? Con un disco duro lleno de información. La sabiduría se obtiene recibiendo y haciendo, viviendo. Ahí es donde se obtiene la sabiduría. Porque yo me puedo llenar de mucha información, de mucho conocimiento, pero si no lo aplico, soy como una computadora que ahí está. Yo tengo que moverme, tengo que vivir la palabra de Dios. Y eso me va a llevar a obtener sabiduría en el hacer. Entonces, ¿vamos bien? Sí, amén. Ok. Fíjate, vamos a brincarnos al 19. ¿Les parece? No, al versículo 19. No se vayan hasta allá. Pero al 2.19, perdón. 2.19, ¿ya estamos? Amén. Dice, así que, fíjate nada más. Oh, qué chulada, ¿verdad? Yo cuando leo Pablo, tengo un libro de Pablo, se los voy a pasar allá a mis brothers que están allá en Cerezo. Les voy a pasar un libro de Pablo, de la vida de Pablo. Y yo cuando leí este libro, cómo me cargó las pilas, ¿no? Así, ay. Entonces, yo cuando veo todo esto, yo sí le digo, no, ay mamá, ¿por qué no me pusiste Pablo? Aunque sé con el nombre. Ya me parezco a Pablo en el nombre, ¿verdad? No, es que Pablo es un hombre apasionado por Cristo, de veras que, wow, ¿cómo deseáramos vivir nosotros así como un poquito de Pablo, ¿verdad? Así un poquito. Yo me acuerdo la hora que estuvimos en el Cerezo, aquí en el Mil, decía Margarito, esa palabra me llegó, que le dijo a su hijo, y le dio una carta de cumpleaños y que le dijo, yo quisiera, aunque sea parecerme, quisiera ser la mitad de lo que tú eres. Yo quisiera hacer así, aunque sea la mitad, aunque sea la cuarta parte de Pablo. Yo quisiera parecerme, aunque sea un poquito, a Pablo, en esa pasión, en que no le importó nada más que agradar a Jesús. Fíjate, y no nomás fue esto, doctrina, enseñanza, cosas que estaban sucediendo. Pablo siempre fue más allá, porque esa es la vida del cristiano, ¿verdad? Ir en avance constante, ir en un caminar, no estancarnos, no frenarnos, no retrocediendo, sino ir más siempre adelante. Y así lo hizo Pablo en Éfeso. Y fíjate lo que dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Les está inyectando una identidad en Cristo. O sea, viene la doctrina y les está dando una enseñanza de quién son ahora. Una identidad en Cristo. Dice, ¿sabes qué? Ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Dice, y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fíjate nomás qué les está diciendo Pablo. Wow, esto es increíble, esto es impactante. Podemos leer esto y podemos decir, wow, qué onda. O sea, ya no soy extranjero, ya no soy advenedizo, ahora soy miembro de la familia de Dios. Ahora, Pablo es de mi familia, Pablo es de mi familia, Felipe es de mi familia, Tomás es de mi familia, Felipe, ya había dicho Felipe, ¿verdad? ¿No? Sí, nada más hay uno, órale. Entonces, todos, o sea, soy miembro de la familia de Dios.
¿Sí? Les está diciendo todo esto. Ustedes son miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Cristo. Dios nos ha dado una familia en Cristo Jesús. Tú eres mi familia, yo soy de tu familia. Aunque te caiga gordo, yo soy tu familia. Soy tu hermano, ¿verdad? Mayor o menor, pero soy tu hermano. Somos hermanos. Somos esa familia. Que fíjate, Jesús, Pablo les estaba dando esa identidad en Cristo. Somos una familia. Ya no son extranjeros, ya no son. Ahora somos una familia. Fíjate, les está dando un valor especial a esta iglesia de Éfeso. Una identidad, pero un valor. El mismo valor del Señor Jesús les estaba dando a ellos. Son de la familia de Dios. Ya no son de la familia del otro, del de enfrente, ¿verdad? Ahora son de la familia de Dios, están apartados. Somos de su familia. Fíjate nada más qué hermoso me impacta todo esto, ¿verdad? Entonces les estaba llevando a este momento. Somos de la familia de Dios. ¿Vamos bien? Amén. Hasta aquí vamos bien. ¿Cómo iba todo esto? ¡Wow! Impactante, impresionante. ¿Pero qué creen? Siempre hay un pero, ¿verdad? Y de repente dices, ¡wow! La iglesia de Éfeso, podemos ver, dice, ¡wow! Una iglesia ejemplar, una iglesia rica, riquísima en doctrina. Poderosa. Milagros, sanidades, la gente se estaba convirtiendo, o sea, tantas cosas, pero siempre hay un pero. Hay una cartita de amor, de esas de amor, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios al que ama Disciplina y azota a todo el que ha tomado por hijo. al que tiene por hijo. Entonces, ¿somos miembros de la familia de Dios? ¿Somos hijos de Dios? Pues ahí va la nalgadita, y viene la cartita de amor, Apocalipsis. Ay, ahí es donde dice mi abuelita, ahí es donde la puerca torció el rabo, ahí es donde ya no nos gustó, ¿verdad? Somos una iglesia, aleluya hermano, amén, vamos a danzar y todos vamos a evangelizar, qué bueno, es parte, pero hay una cartita, amén, gloria a Dios, ¿de corazón o de dientes para afuera? Ya me voy a congregar, ¿de corazón o porque tengo que ir? ¿Tengo que servir de corazón o porque lo estoy haciendo para el Señor? ¿De corazón para el Señor o porque tengo que hacerlo? Porque pues ya me comprometí. Viene esa cartita de amor. De repente, no sé en qué momento, porque siempre de repente hay un momento, ¿verdad? Híjole, ¿en qué momento? De repente estás educando bien a tu hijo y de repente va bien tu hijo, de repente vas echando ganas y tú ves a tu hijo, pero de repente dices, híjole, ¿en qué momento fallé como padre? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Porque de repente tu hijo se te fue por otro lado, tu hija se te fue por otro lado, de repente anda haciendo cosas ocultas, escondidas, esto, y luego dices, híjole, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Así pasó. Dice, ¿en qué momento? ¿En qué momento esta iglesia se olvidó? ¿En qué momento esta iglesia tuvo otra prioridad? ¿En qué momento? ¿En qué momento nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Emanuel, de repente quitó sus ojos de Jesús y puso su mirada en otras cosas que te llenaron de temor? Que nos llevaron siguiendo otras cosas,
buscando a lo mejor algo. ¿En qué momento? ¿En qué momento dejamos de venir a nuestra iglesia a alabar a Dios con nuestro corazón? ¿En qué momento dejaste de alzar tus manos sin que te dijeran, levanta tus manos? ¿En qué momento pasó cuando te dijeron, canta hermano, levanta tu voz? ¿En qué momento tuvo que pasar eso que te tuvieran que decir? ¿En qué momento te pasó donde te dijimos, congréguense, congréguense, es por su bien, congréguense? ¿En qué momento pasó? Donde teníamos que venir a la iglesia porque teníamos que venir para que el pastor no se agüitara, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento? No, de veras, o sea, de veras, lo estoy diciendo, pero ¿en qué momento quitamos nuestro corazón apasionado por un corazón fuera de la voluntad de Dios? O sea, yo lo digo por mí mismo, no estoy señalando a nadie. Porque de repente yo he venido así, de repente yo me he sentido así. De repente he venido ¿y qué dijeron? ¿Quién sabe? ¿De qué se trató la predicación? ¿Quién sabe? ¿En qué momentos se empezó a tomar la iglesia como un club social? ¿En qué momento la iglesia fue el punto de reunión para después irnos a otro lado? Y no lo digo nomás, es general. ¿En qué momento se tomó la iglesia como un centro de entretención? ¿En qué lugar se convirtió la iglesia donde pusimos... Es que a mí no me gusta cómo predica él, a mí me gusta más como él, o sea, en competencia, ¿no? Es que a mí no me gusta cómo canta él, sino más bien cómo canta él. O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Por eso te digo, ¿hasta aquí vamos bien? Todo bien. Sí, la iglesia de Éfeso, queremos ser como la iglesia de Éfeso, pero ¿en qué momento pasó algo? De repente pasó algo. Y fíjate, Apocalipsis 2:2. Hasta aquí íbamos muy bien. Íbamos muy bien. Pero de repente pasó lo que tenía que pasar. Vamos a leer desde el 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7. ¿A quién le escribe en esta carta? El pastor. A la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Fíjate, a la iglesia de Éfeso. Escribe el ángel a la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Fíjate, ahí va la cartita, ahí va el mensaje. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen, ¿qué? Ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿qué? Mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Fíjate, dice, o sea, hay una iglesia sufrida y una iglesia que ha tenido paciencia, o sea, que ha permanecido y que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí es donde viene. Dice, pero tengo contra ti. ¿Qué tiene? Que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado lo primordial. Tengo contra ti que has dejado el primer lugar. Has dejado tu primer amor. Reconozco todo. Reconozco que eres una iglesia ejemplar. Reconozco tu arduo trabajo, tu servicio. Reconozco todo esto. Reconozco que has trabajado, que has permanecido.
Reconozco que te sigues congregando los domingos, reconozco que vienen los martes, reconozco todo esto de ti. Pero hay algo. Tengo esto contra ti, nada más una pequeña cosita. Todo te reconozco. En todo te reconozco. En todo esto ha sido ejemplar. En todo esto ha sido la iglesia modelo. Pero hay una pequeña cosita. Que esto es lo esencial. Que has dejado tu primer amor. Que has dejado a Jesucristo en segundo término. Que has dejado a Jesús porque te has enfocado en otras cosas. Has descuidado tu relación con Jesús. Yo puedo venir y puedo servir y puedo hacer esto, pero mi vida está vacía porque no me he alimentado de la palabra de Dios. Porque yo he dejado de conectarme con Dios en la oración. Yo he dejado de orar, yo he dejado de relacionarme con mi Señor Jesús. Porque he dejado mi primer amor. Porque he dejado a Jesús. He dejado lo esencial. Acompáñame a Mateo. Y esto me recuerda a este pasaje que dice que has dejado tu primer amor, que has dejado lo esencial, lo primordial. Me acuerdo que se acercó un intérprete de la ley, bueno, vamos a leerlo. Mateo 22, 35 37 dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En pocas palabras, en otras palabras, si tú fueras con Jesús y le dijeras: ¿en qué se resume la Biblia? ¿En qué se resume este precioso libro? Te va a decir esto: en que me ames, en que me pongas en primer lugar, en que yo sea el número uno en tu vida, en que yo sea el centro de tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Que me ames. ¿Qué había pasado con la iglesia de Éfeso? Esto había pasado con la iglesia de Éfeso. ¿Qué está pasando con la iglesia en México? Con la iglesia en León, Guanajuato. Esto está pasando, mis hermanos. ¿Por qué tanta frialdad? ¿Por qué tanta ausencia? ¿Por qué tan... ¿Qué es esto? Nos hemos olvidado. Vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Espérate, pues ya lo dejaste afuera, ¿verdad? Ya lo sacaste de tu vida, ya lo pusiste en segundo término y ahora vamos a festejar, vamos a celebrar. Espérate. Jesús dice: ámame, ámame. Con toda tu mente, con todas sus fuerzas, ámame. Este libro se resume en eso. Ámame. En que me ames. La iglesia de Éfeso había hecho muchas cosas, pero había dejado esto. Había dejado de amar a Jesús. Una iglesia ejemplar. Pero digo, ¿en qué momento pasó? De repente dices, ¿en qué momento? ¿En qué momento sucedió? ¿En qué parte de mi vida permití esto? ¿En qué parte de mi vida di prioridad a esto? ¿En qué parte de mi vida, en qué momento sucedió esto? Dejé de amar a mi Señor Jesús y empecé a amar otras cosas. Pero fíjate,
Sigue diciendo ahí. Dice, recuerda, dice, has dejado tu primer amor. Pero también nos dice que, qué hacer. O sea, Dios, el Señor Jesús no se queda nada más con decir, es que me has dejado otras, pero espérate, le dice, espérate. Hay solución. Hay algo que puedes hacer nuevamente para volver a amar como lo amabas cuando le conociste. Luego dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Nos da 3 puntos. Por tanto, recuerda dónde has caído. Recuerda dónde fue el momento donde hubo esa separación. Recuerda dónde fue ese momento donde te enfocaste en otras cosas. Si recuerda de dónde has caído. El hijo pródigo nos enseña de esta manera que el hijo pródigo pidió su herencia y se fue y se malgastó y hizo su vida un desastre. Deseó el alimento de los cerdos. Estuvo ahí entre los cerdos y deseó el alimento de los cerdos. Estuvo revolcándose en lo inmundo, en el pecado. Y luego de repente se acordó. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde he caído? Yo tengo mi padre. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Revolcándome en la suciedad, en el pecado, en lo inmundo y deseando el alimento de los cerdos. ¿Qué está pasando? Recuerda dónde has caído, recuerda dónde has caído, y recuerda dónde te ha sacado el Señor. Hay una historia de Oseas. ¿Y cómo se llama su esposa? Gomer. Una historia. Wow. Donde puedes ver la gracia y la misericordia de Dios ahí. Se recuerda dónde has caído. Esta mujer, Gomer, ¿había sido qué? Prostituta. Fue sacada de ese estilo de vida, del pecado. ¿Y qué pasó después? Regresó otra vez. Deseó estar con sus amantes. Deseó estar ahí. Estuvo deseando el pasado. Y volvió. ¿Y qué hizo Oseas? Volvió a ir por ella. Fíjate nomás. Wow, así es mi Señor Jesús con nosotros. Aunque nosotros le hemos dado la espalda, aunque nosotros nos hemos olvidado de Él, aunque nos hemos enfocado en otras cosas, aunque hemos deseado, hemos anhelado volver a nuestro estilo de vida, volver a hacer lo que hacíamos antes, a volver a prostituirnos con nuestro estilo de vida que vivíamos, a hacer lo que antes hacíamos, lo que no le agradaba a Dios, el Señor Jesús tiene misericordia y nos vuelve a levantar, nos vuelve a perdonar, nos vuelve a restaurar, nos vuelve a limpiar. Por eso dice, recuerda dónde has caído. Gomer, recuerda dónde has caído. Hijo pródigo, recuerda dónde has caído. De dónde te ha sacado el Señor, de dónde te ha librado el Señor, dónde te ha puesto el Señor ahora.
contra ti que has dejado tu primer amor. Dice, pero recuerda, por tanto, donde has caído, y arrepiéntete. Arrepentir es cambiar de dirección. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme. ¿Qué tengo que hacer? Volver a donde todo empezó. Volver a los pies de Cristo. Volver con mi Señor. Arrepentirme es cambiar de dirección, cambiar de mentalidad. Arrepentirme, dejar esto y empezar a caminar por donde el Señor dice que camine. Volver donde todo inició. ¿Dónde inició? En la cruz del Calvario. ¿Dónde inició nuestro nuevo nacimiento? ¿Dónde nació nuestro nuevo estilo de vida? Cuando nos hablaron de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo. Cuando alguien llegó y te dijo, Cristo murió por ti. Cristo perdonó tus pecados. Cristo te perdonó. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasaron. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, arrepiéntete. Arrepentirnos, cambiar de dirección. Volver donde todo empezó. A la cruz de Jesús. Al mensaje de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tercero, y como dicen en mi rancho, con esta me despido. Tercero, ¿qué dice? Ahí mismo seguidita. ¿Haz qué? Las primeras obras. Haz las primeras obras. Y se vuelve a las obras de antes. Vuelve a lo de antes. En otras palabras, Dios le está diciendo a la iglesia de Éfeso, como lo dijo aquí en Jeremías, dice Jeremías 6:16, que dice, vamos para allá. ¿Ya estamos ahí? He aquí. Ah, no, ya no, 16, ya me ando adelantando. ¿Estamos? Así dijo Jehová: paraos en los caminos. Dice, párate en los caminos. O sea, haz un alto. Detente. Y mira. Y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallarás descanso para vuestras almas. Mas dijeron ellos, no andaremos. ¿Nosotros qué vamos a decir? Sí, andaremos. Porque nos lo dice, vuelve. Vuelve a las obras de antes. Paraos en las sendas, paraos en los caminos. Cuando yo ando perdido, sin dirección, sin rumbo fijo, que no sé ni por dónde ando, ¿qué tengo que hacer? ¿Seguir caminando? Pararme. Y adivinar. ¿Será por acá piedra, papel o tijera? O por aquí o por acá. ¿Qué dice que tengo que hacer? Pararme. Preguntar. ¿Y luego qué tengo que hacer? Andar por ellas. Andar por ellas. Volver a las obras de antes. Vuelve a los caminos de antes. Todo iba bien en la iglesia de Éfeso. Muy bien. Todo iba muy bien. Excelente. Pero de repente pasó algo. Y viene la carta de amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero mira, hay una solución.
hay una solución. Recuerda dónde has caído. Arrepiéntete y vuélvete a las obras de antes. Haz un alto en el camino. Mira, pregunta por dónde debo de andar. Volver a caminar en los caminos de Dios. Volver a caminar con Jesucristo. Amándolo. Amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Eso fue lo que pasó con la iglesia de Éfeso. Se olvidó de esto, de su primer amor, de la prioridad, de lo primordial, de lo que jamás debió haberse olvidado. Porque sí servían, hacían esto y lo otro, pero ya no lo hacían con ese amor para Jesús. Habían dejado de amar a Jesús. Hay ya terminando, la carta de Timoteo. A mí me encanta, como les digo, me encanta Pablo. Pablo está a punto de terminar pues sí, su carrera, ¿verdad? Está a punto de ser sacrificado, lo van a matar, le van a cortar la cabeza. Entonces, le escribe una carta a Timoteo. Hay que recordar que Timoteo fue el que se quedó ahí pastoreando la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan? Entonces le manda una cartita también, hablando de cartitas, ¿verdad? Ahorita por la Navidad, ya no se usan, ¿verdad?, las cartitas de Navidad. Hablando de cartitas, le manda ahí un recadito, una carta. Segunda de Timoteo 3. No, segunda de Timoteo 1, 3. Vamos a leer unos versículos ahí. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿De quién se estaba acordando? De Timoteo. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, por lo cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, fíjate nada más cómo está diciendo aquí. Pablo está a punto de terminar su carrera. Pablo sabe que lo van a ejecutar. Y Pablo no le manda una cartita a Pablo de felicitaciones, no le manda una cartita de ¿sabes qué? Te veo como en feria, mejor corre por tu vida. O sea, no le manda nada, ¿verdad? Fíjate lo que le está diciendo. O sea, el corazón de Pablo. ¿Qué había en el corazón? Estoy a punto de ser sacrificado, voy a dar mi vida, pero tengo en mi corazón esto para ti. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Fíjate nada más que sigue. O sea, Pablo está a punto de ser sacrificado y en su corazón está esto para Timoteo, que avive ese fuego, esa pasión por Jesucristo. Que se encienda, que viva su vida apasionada, que lo que está a punto de pasarle a Pablo no le vaya a afectar a Timoteo para mal, sino para bien. Le está diciendo, vale la pena dar tu vida por Jesús, vale la pena, avívate. Así como yo estoy avivado en estos momentos, esa pasión por Jesús, por dar mi vida con Jesús, avívate tú también, Timoteo. Lo que yo les decía, queremos una iglesia avivada, un león avivado, pero tenemos que avivarnos nosotros primeramente, volver a nuestro primer amor, amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Avívate, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio
de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Y vamos al 13. Dice, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste, y en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. O sea, Pablo está terminando su vida con una pasión y le está diciendo, yo te encargo esto, que avives tu corazón. Porque un corazón apasionado, un corazón avivado, no se va a olvidar de su primer amor. Va a amar al Señor Jesús con toda su mente y con todo su corazón. Eso es lo que Dios quiere para ti y quiere para mí. Que seamos una iglesia modelo, una iglesia ejemplar, que sucedan cosas tremendas, que le demos en la torre a toda la religión, que todo esto. Pero, y la doctrina. Estar ricos en doctrina. Pero ¿de qué nos sirve todo esto si nos olvidamos de nuestro primer amor? Es lo que el Señor quiere. Que tengamos todo esto, pero que jamás nos olvidemos de nuestro primer amor, que es Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, mis hermanos.